Dice Lorena Zavala, hice un encuentro en Blue Sky para huir de los libertarianos y me encontré con radicales de izquierda de lo más cerrados. ¿Alguien ha tenido una buena experiencia? No. Y es más, vamos a hablar un segundo de Blue Sky. Yo estoy en Blue Sky ya. Estoy tratando, cuando me acuerdo, de publicar en Twitter, en Blue Sky, lo mismo que estoy publicando en Twitter. Pero Blue Sky no va a ser el lugar donde nos escapemos de lo que no nos gusta de Twitter. Porque el problema no es la plataforma. El problema es la gente. Ciertamente, Twitter se empezó a oler extraordinariamente mal por culpa de Elon Musk. Yo que solo sigo las listas que sigo en TweetDeck, y para eso tengo que pagarle a Elon Musk, fíjate qué penoso es. Pero cuando publico mis vídeos, entro a X por otro lado, a Twitter por otro lado, y ahí siempre me aparecía un tweet de Elon Musk diciendo alguna barbaridad de ultrafascista absolutamente increíble, o una mentira más gorda que el Coliseo Romano. Todas las veces, lo primero que te aparecieran los tweets de Elon Musk. ¿Por qué? Porque él ha manejado el algoritmo para que así sea. Entonces, independientemente de la parte mosqueana, que es mucho más hedionda, toda la gente que está en Twitter va a estar en Blue Sky y van a hacer lo mismo, y van a ser los mismos trolls, y van a ser los mismos bots. Bloquea gente, bloquea gente, bloquea gente. Te encuentras... Yo sé que hay muchos tontos que saben cómo juega esto, y esto juega de la siguiente manera. Yo te digo una barbaridad y solo se enteran mis seguidores. Pero tú me respondes, y al responderme tú se enteran todos tus seguidores. He logrado difundir mi mensaje. Porque además alguno de tus seguidores entrará en la conversación, y entonces entrarán los seguidores de tus seguidores. Y mi mensaje, que era una estupidez y que me importa un pito tu respuesta para empezar, porque no me interesa dialogar contigo, sino usarte como trampolín para la difusión de mi mensaje, voy a tener el éxito que quiero, va a tener éxito mi mensaje. Tu respuesta me da igual. Si puedo, sigo insistiendo en mi mensaje, respondiéndote de nuevo para que me vuelvas a responder y vuelvas a difundir mi segundo mensaje. No al imbécil, al bot, al extremista, al idiota, al racista, al nazi, al anarcocomunista enloquecido que quiere matar a todos los que no sean pobres. Todos ellos, block. Que te dicen algo horroroso, block. Eres un señor feísimo y malísimo y te odio, block. Tu mamá se acostaba con mi papá, block. Block, block, block. Es lo único. No difundir porque para eso están y lo saben hacer en Twitter, y evidentemente lo van a hacer en Blue Sky. Blue Sky no es un espacio protegido en ningún lado. Yo sé que a los dueños les interesa fomentarlo así, venderlo así, qué bien, y ojalá consigan reducir la cantidad de basura, pero la basura va a estar allí. No idolatremos a Blue Sky con algo que no puede hacer Blue Sky, que es impedir que haya idiotas. Si sales a la calle te los encuentras. Lo que pasa es que las redes se envalentonan, pero eso no pasa ahora. Eso pasa desde que se inventaron las redes, sobre todo desde Internet, porque antes todavía en las redes limitadas de los tablones electrónicos, que es donde yo empecé. Pues obviamente como ahí la gente sabía cómo se llamaba y además el tablón electrónico te cobraba una pequeña cuota por estar ahí todo el mes, pues sabía quiénes eran. Entonces uno se cuidaba más y aún así había discusiones horrorosas. Pero una vez que tienes el anonimato para proteger a los idiotas, no crean que Blue Sky va a resolver nada. Blue Sky va a ser igual que Twitter y el antídoto en Blue Sky como en Twitter es el bloqueo. Es el decir, mira, ni me interesa leer lo que tú dices, ni voy a difundir lo que tú dices, ni me importa que me leas, que yo no escribo para ti. Dicho está eso, porque si no, la gente se va a decepcionar de Blue Sky cuando entre alguno de los minions de Elon Musk o de Elon Trump o de Elonia Trump, como le dice Jimmy Kimmel, que es la nueva esposa de Trump, se llama Elonia Trump. Pues cuando aparezca uno de estos tarados o alguno de los de Albice y de Negre y de todo este cascajo nazi, pues va a sentirse uno muy decepcionado. Ay, yo pensé que no iban a estar, no se iban a estar. Y allá y aquí, blog. O los lees para saber de qué están hablando, pero no para difundir su mensaje.
Me hablan de Blue Sky otra vez, Claudio Mackay, y mi respuesta es la misma. Yo estoy en Blue Sky, voy a tratar de estar en Blue Sky, y el día que mis medios de información, ya están varios, New York Times, Washington Post, The Guardian creo que ya se movió también, o por lo menos está publicando también en Blue Sky. El día que mis medios informativos más importantes, y no solo las empresas, sino las personas que me interesa leer y que dicen cosas importantes, dejen de estar en Twitter y estén más en Blue Sky, pues yo voy a estar más tiempo en Blue Sky, por supuesto, ¿no? Pero hay que pensar que tengo 40,000 seguidores, no juntar 40,000 seguidores en Blue Sky va a costar muchísimo trabajo. Encontrar a todos los cientos de personas y organizaciones que tengo divididas en mi lista de medios, mi lista de política, mi lista de música. Mi lista de música, los músicos luego andan ahí, publican una vez cada que sacan un disco, no van a estarse haciendo una cuenta en Blue Sky. Y yo quiero seguirlos porque ese tweet de cuando sacan ese disco es el que me interesa. Por eso no voy a salir oyendo.